Entonces, los símbolos son bien importantes para nosotros y toda la misa, toda la liturgia de nosotros está llena de símbolos. Por ejemplo, el rito de entrada. ¿En qué consiste el rito de entrada? Ustedes saben, es cuando el sacerdote va a entrar en procesión para comenzar la liturgia o la misa. Viene el sacerdote, vienen los diáconos, vienen los lectores, vienen los acólitos. Entonces, eso lo que nos recuerda es dos cosas. Una, después que Jesús le ha dicho a los apóstoles de que Él va a morir en Jerusalén, nos dicen las Sagradas Escrituras de que Jesús iba adelante, marchando delante de ellos, y ellos detrás. Marchar iba a un ritmo, a un paso grande, bonito. Imagínense, sabiendo que iba a ir a morir, era lo que Él llevaba, porque Él sabía que era la única forma de redimir al mundo. Y también nos recuerda la entrada triunfal que tuvo Jesús cuando entró a Jerusalén, que nosotros le llamamos el Domingo de Ramos, pero realmente es la entrada mesiánica, porque es cuando entra el Mesías, ¿verdad? Entonces eso nos recuerda el rito de entrada. Después hay algo que se llama la liturgia. Liturgia de la palabra. Aquí les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué es liturgia? Nosotros hablamos de liturgia, pero ¿qué es la liturgia? Literatura, libros, lecturas, lectura. Pero si después continúa la liturgia de la Eucaristía, entonces ¿es solo de libros? No. Vea, son pequeñas terminologías que nosotros tenemos que saber qué es lo que eso significa. Y por eso es importante que nosotros tengamos, ya lo he mencionado, algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica es como un diccionario para nosotros. En este caso yo quiero saber qué es liturgia. Me voy a ir al numeral, ya lo traje preparado. Numeral 1069. Porque la Biblia está dividida en capítulos y versículos. El Catecismo de la Iglesia Católica está dividido por numerales. Numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4. Tal vez en otra oportunidad podemos hablar cómo utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí, este catecismo nos da a nosotros un resumen de todo lo que es nuestra santa doctrina, que está basada en 4 pilares. Primeramente es en el credo. Segundo, los sacramentos. Tercero es los mandamientos. Y cuarto es la oración. Son los 4 pilares y aquí nos da ese resumen. Entonces, los mandamientos, en segunda parte del catecismo, comienza con los sacramentos. Entonces, todos los sacramentos son los que la liturgia de nosotros está llena de sacramentos. Y los sacramentos, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son símbolos visibles de cosas invisibles que nosotros pues no podemos ver. Por ejemplo, cuando le llega el agua a un niño que se está bautizando, a ver, ¿para qué usan la Biblia? ¿Quién me busca en San Marcos capítulo 1 y versículo 8 y 9? Cuando a un niño se le está poniendo el agua, nosotros vemos el símbolo del agua. Marcos 1, capítulo 8, capítulo 1 y versículos, lo vamos a hacer del 9 al 10, del 8 al 10. Entonces, ahí está sucediendo algo que nosotros no podemos ver. 1 del 8 al 10. Ya, capítulo 1 y versículo del 8, 9, 10. Ahí lo que ha sucedido es de que Jesucristo, después que tenía 12 años, Jesucristo regresa con la familia a Nazaret. Por cierto, hoy vamos a ver en la lectura bíblica, vamos a ver San Lucas capítulo 2, del capítulo 22 al 40. Y del que yo les estoy hablando es más o menos el versículo 52. Entonces, un poco más adelante, tal vez porque vamos a continuar. Porque justamente hoy
tendría que ser la continuación de la lectura que tuvimos el domingo pasado, que era la lectura de la palabra, y es cuando Jesús fue a su sinagoga, y la vamos a leer, fue a su sinagoga y empezó a proclamar la palabra. Entonces hoy sería la continuación, pero como la fiesta de la Virgen de la Candelaria cae este día domingo y el día 2, entonces las lecturas se cambian para que sea un día apropiado. Entonces Jesús regresa de Nazaret cuando ya tiene 30 años y dice que va por el río Jordán y ahí está Juan el Bautista bautizando. Entonces vea qué es lo que sucede. ¿Qué no tiene? Marcos Sí, lo tiene. 1 del 8. A ver, y sucedió. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Había- Galilea Había venido de Nazaret a la Galilea, más o menos como 140 kilómetros. y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, a ver, un hermano, ¿quién se quiere ver? Venga, vení. Vea, oiga lo que pasa. Primeramente una pregunta, ¿de dónde había venido Jesús? De Nazaret. De Nazaret. Pero cuando Jesús vino y se hizo hombre, se encarnó, ¿de dónde vino? ¿Cómo? Nació en Nazaret. Ok, él, Jesús, Del siendo Dios, sí. se despojó de esa naturaleza y se hizo hombre. Entonces, ¿de dónde vino Jesús cuando se despojó? Con la Virgen María. Vino del cielo, ¿verdad? Del cielo. Vino del Padre. A ver, entonces, dice que cuando Jesús, porque bautizar significa sumergir, meter al agua, sumergir. Por eso es que los hermanos no católicos sumergen. Nosotros bautizamos por emersión. Es el agüita que se le echa a los niños. Pero Jesús va y cuando ellos bautizaban, como lo hacen ahora, les ponen las manos acá. Por eso dice en San Pablo, dice, de que el bautismo es por renacer con Jesucristo, porque morimos en el bautismo. Entonces los agarraban, y acá todavía, como los pastores, no me vaya a ir, y aprietan la nariz, agarran acá, lo meten y salen. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede allí? Cuando Jesús había ido, En cuanto salió del agua, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de perdón, vio que los cielos se rasgaban. se rasgaban. Entonces el hermano sale del agua y cuando él salió, ¿qué fue lo que vio? Que los cielos estaban abiertos, se rasgaban, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía Jesús de ver los cielos abiertos si él había venido de allá? Entonces, teológicamente, ese es un mensaje para nosotros diciendo que cuando un niño se bautiza, lo primero que sucede cuando se le echa el agua es que los niños ven el cielo abierto. Después de eso, después de que los cielos se abren, ¿qué fue lo que sucedió? Que bajó Y que el espíritu en forma de paloma en bajaba. forma de paloma, porque recordemos, permítame, lo voy a ir cortando. Recordemos que el espíritu se representa en forma de paloma y también tenemos la forma de fuego. ¿Se recuerdan en Pentecostés? ¿Verdad? También en forma de agua. Entonces bajó el espíritu en forma de paloma. Y Se oyó una voz que venía de Y- los cielos. Y cuando bajó el Espíritu sobre él es que le da los 7 dones del Espíritu Santo que nosotros tenemos, que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 51. Ajá. Y, Tú eres mi hijo. Y se y, oyó una voz y que venía después se del oyó cielo. una voz que le dijo, Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces, cuando nosotros, gracias, cuando el sacerdote está bautizando, nosotros vemos el símbolo. Simplemente el símbolo es el agua que se le está echando a la criatura. Pero espiritualmente nosotros no podemos ver eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que en ese momento se están abriendo las puertas para todo bautizado para que pueda entrar al cielo. Fueron las puertas que se cerraron cuando se cometió el pecado original por nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Al mismo tiempo se baja el Espíritu Santo. Entonces, con el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos al recibir los dones del Espíritu Santo, nos convertimos en sacerdote, profeta y Rey. reyes,
¿verdad? Lo único es, no en la forma consagrada que un sacerdote o un religioso. Entonces, como vemos, los sacramentos son símbolos que nosotros no podemos ver. Y volviendo a qué significa la palabra liturgia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es lo que tenemos toda nuestra santa doctrina, dice, la palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público. Originalmente, significa una obra o un quehacer público. Aparentemente no tiene sentido. ¿Pero qué es? La liturgia es una obra o un quehacer público. Entonces nosotros tenemos una obra o un quehacer público de la palabra del Señor y de la Eucaristía. Y continúa diciendo el catecismo, servicio de parte y en favor del pueblo. O sea, es un servicio a favor del pueblo, la liturgia. ¿Por qué es un servicio a favor del pueblo? Porque nosotros los lectores somos aquellas personas que tenemos que motivar. A ver quién me busca Isaías, capítulo 50 y versículo 4. A ver, solamente uno, hermano. Búsqueme usted. 54. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros el Señor nos ha dado la autoridad para que prediquemos como sus discípulos. ¿Y a quién es que nosotros le predicamos? Nosotros le anunciamos la palabra del Señor a todos aquellos hermanos que están en la asamblea aburridos. Increíble. El Señor así lo dice. A ver, ¿lo encontró? A ver, Mari lo tiene. El Señor Yahvé me ha concedido el poder. A ver, despacio. Aquí está hablando el profeta Isaías. Dice, El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. Que está aburrido en la asamblea. Todos aquellos que vienen a mí sienten que se sientan, yo vengo cansado de trabajar. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Exacto. ¿Y qué más? Hasta ahí. Hasta ahí ese 4. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Perdón, ¿puede escribir la Isaías. cita? Isaías 54. Isaías 54. A ver, lo voy poniendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? De que el Señor a nosotros nos ha, repítame, Mari, nos ha elegido, no, nos ha autorizado. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo. El poder hablar como su discípulo. Entonces, el poder anunciar y hablar la palabra del Señor es porque nosotros hemos sido escogidos por Dios para poder anunciar la palabra a aquellos que están aburridos en la asamblea. Hasta ahí nada más. Después vamos a seguir viendo otros. Pero, fíjense que aquí les voy a contar una pequeña historia. Dice de que habían dos lectores. Uno que era una persona joven, bien entusiasta y todo, subió, leyó la lectura y la leyó, si lo clasificamos del 1 al 10, diríamos que tuvo un 11. Súper bien. Bien puntuado, la respiración, los momentos de silencio, todo bien bonito. Después subió una persona adulta. Y la primera persona ya adecuada, bien vestida y todo. Subió una persona adulta. La persona adulta llega, primeramente era siempre con respeto, una anciana con un bastón, se sube al altar, los lentes los llevaba sucios, los comienza a limpiar y por último comienza a leer la lectura. Cuando termina la lectura y esta mujer se baja y ve a la asamblea, ve que toda la asamblea tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces la muchacha joven le dice, ¿y qué has hecho? ¿Qué hiciste para ponerlos a llorar a todos? Y le dice, es que vos lees sobre el lector, sobre el escritor, pero yo conozco al escritor. ¿Me entienden?
aquella pasión con que se lee la lectura. Y esa es la pasión y la forma literaria que nosotros debemos de conocer para poder hacer que ese mensaje llegue a la asamblea, llegue a aquellos que están aburridos y que se están durmiendo en misa. ¿Verdad? Bueno, hay otro pequeño libro que es el mini-mí de o sea, es todavía un resumen de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y se conoce como el compendio de la Iglesia Católica. La diferencia entre el catecismo es que aquí están por numerales. El compendio es como era anteriormente ¿se recuerdan cuando nos enseñaban la doctrina? ¿Cómo se llamaba? ¿Catecismo? Sí, el catecismo romano, sí, perdón, sí era el catecismo romano. Entonces era en forma de pregunta que decían ustedes, ¿Es de Dios? ¿quién es Dios? Sí. ¿Quién es el Espíritu Santo? En forma de pregunta, ¿verdad? Entonces está desarrollado en esa forma. Y aquí en el numeral 218, porque cambia, porque cuando aquí habla de numeral, es porque la respuesta que da aquí es un resumen de los numerales 1066 al 1070 que está aquí. No sé si me explico. Sí. Entonces aquí está en una forma más larga, pero aquí está bien concreto. Y dice, ¿qué es la liturgia? La misma palabra. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. O sea, donde nosotros celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Continúa diciendo, mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella a través de signos. Recuerden los signos que les estaba hablando, ¿no? Porque cuando vamos a ver despuésito de la Eucaristía, es cuando, aunque la Eucaristía es un signo, pero cuando nosotros le presentamos a la hora del ofertorio al Señor, que presentamos el vino y el pan, del sudor de nuestra sangre, es lo que el ser humano le presenta y que nos da Cristo de regreso, su cuerpo y sangre. Y es lo que el sacerdote hace en la transubstanciación, ¿verdad? Que menciona. Bueno, entonces dice, mediante el ministerio pascual. Entonces son signos, la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, la liturgia es un trabajo, es una obra que nosotros hacemos para la gloria del Señor. Entonces, la misa tiene cuatro partes. Rito de entrada, rito de la palabra, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, y tiene el rito de salida. El rito de salida. Entonces son las cuatro partes. Aquí, si ustedes ven, aquí hay un rito, que es un rito, es parte de una costumbre, una tradición que hay que hacer. Y aquí en medio nos deja lo que son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Ahora bien, estas dos partes se llevan a cabo, podríamos decir, por dos ministerios. Y les decía que un ministerio no es lo mismo que un servicio o un voluntariado. Un ministerio se tiene una obligación. Entonces, la liturgia, la parte de la liturgia prácticamente comienza desde que comienza el monitor, que comienza a hablar. Pero esta parte de la liturgia nos incluye la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, nos incluye el Evangelio y las peticiones. Hasta ahí es lo que se conoce como la liturgia de la palabra. Ahora bien, la primera lectura, ¿quién la hace? La hace un laico. El Salmo la hace un laico. La segunda lectura la hace un laico. El Evangelio solamente lo puede hacer un hombre consagrado, que es el sacerdote y el diácono. Si está un diácono, ustedes se dan cuenta, el sacerdote le da
le da el derecho al diácono para que el diácono la lea, aunque el diácono no vaya a predicar. Y las peticiones son hechas por el diácono, y si no hay un diácono, entonces son hechas por un lector. Entonces, esta es la parte de lo que es la liturgia de la palabra. Y después de esto, pues, bueno, aquí también se encuentra el credo, ¿verdad? Y después de esto comienza lo que es la liturgia eucarística. La primera lectura, el Salmo; segunda lectura, Evangelio y peticiones. Son la liturgia de la palabra. Para esta liturgia de la palabra la pueden realizar dos tipos de personas. El ministerio del diaconado, se recuerda que le decía del diácono permanente y el diácono transitorio, ¿verdad? El que hace el Evangelio. Y para el lector, en este caso para nosotros, porque existen dos ministerios: el ministerio ordenado y el ministerio laical, también conocido como el ministerio instituido, porque es instituido por un obispo, y el ministerio reconocido, que es el de nosotros. Entonces nosotros no somos del ministerio instituido, somos un ministerio reconocido, un ministerio de un laico, el cual, si hubiera una necesidad, el mismo día de la misa, el sacerdote puede decirle a una persona: puedes leer la lectura. Si no, lo puede hacer el sacerdote. Pero una pregunta. Dígame. Cuando estaba con nosotros, diácono Jacob, él no, a pesar de que ya tenía electorado, ¿verdad? Pero si hay un diácono, él es el que leía el Evangelio, no Jacob todavía, pero ahora sí ya puede leer. Él tenía los estudios, pero no tenía la ordenación. La institución, esa la tuvo hasta ayer. Ahora sí, si él viene a la misa, ¿verdad? Aquí, entonces él se puede poner de acuerdo con Raúl, quién de los dos va a leer el Evangelio. Yo creo que en este caso, creo que Raúl le daría la oportunidad a él, porque él va a ser sacerdote, y entre más practica, es mejor para él. Por eso es que en este periodo de tiempo, para Jacob, él tiene que predicar más, porque es lo que para irse desarrollando. ¿Estamos ahí? ¿Alguna preguntita hasta ahorita? Yo tengo una pregunta. Dígame. A lo mejor no es trascendental, pero ¿por qué solamente el sacerdote y el diácono, por ejemplo, leen el Evangelio? ¿Y por qué no, por ejemplo, puede leer una segunda lectura? El diácono. El diácono, si no hay lectores, ¿Puede hacerlo? puede hacerlo, sí. Vean. Pero nunca un laico puede leer el Evangelio. No. Jamás. Ni tampoco un laico puede dar una homilía. Eso ya sería celebración de la palabra. Sería celebración de la palabra. Ahora sí puedo decir algo. Dígame. Es que yo, como yo lo veo, es que el Evangelio es Dios, es que Jesús mismo hablando, ¿no? Entonces el sacerdote es nuestro representante, ¿no? En la misa, o sea, es como Cristo, ¿no? Entonces, en las lecturas de San Pablo, el que toque, ¿no? Los cartas a los hebreos, A ajá. ver, vean. Eso es lo que yo veo, pero el Evangelio es Dios mismo. Este es un leccionario, ¿verdad? Y de acuerdo al misal romano, para contestarle su pregunta, dice: la tradición litúrgica asigna la función de leer las lecturas bíblicas en la celebración de la misa a los ministros, lectores y diáconos. Pero si no hay diácono u otro sacerdote, adelante, diácono u otro sacerdote que la lea, el sacerdote celebrante Así. Sí, más fácil por allá. pasa. Adelante, sí, adelante. Son dos hermanos que vienen también de sur. Bueno, entonces dice, nuevamente voy a repetir, dice: la tradición litúrgica asigna la función de leer las lecturas bíblicas en la celebración de la misa a los ministros, lectores y diáconos. Entonces, cuando hablan de lectores, es un lector, diríamos, ordenado, ¿verdad? Hablando de así como el caso de el que se está preparando para ser un sacerdote.
Pero si no hay diácono o otro sacerdote que la lea, cuando menciona otro sacerdote es porque en las misas, si ustedes se dan cuenta, en muchas misas está el sacerdote celebrante, digamos el principal, y el sacerdote que está co-celebrando la misa. Entonces este sacerdote también puede leer el Evangelio. Y en caso que no haya lector, todas las demás lecturas. O sea que el sacerdote podría leer todas las demás lecturas. Aquí nos da un montón se lo voy a leer. Dice, en la liturgia de la palabra de la misa le toca al diácono anunciar el Evangelio, predicar algunas veces la homilía si parece conveniente y proponer al pueblo las intenciones de las oraciones universales. Eso es lo que la iglesia instituye. En la celebración eucarística, el lector tiene un ministerio propio, reservado a él, aunque haya otro ministro de grado superior, en este caso un sacerdote o el papa, lo que sea, al ministerio de lector conferido por el rito litúrgico hay que darle la debida importancia. Los que han sido instituidos como lectores, si los hay, deben ejercer su función propia por lo menos los domingos y fiestas durante la misa principal. Se les puede confiar a ellos además el encargo de ayudar en la organización de la liturgia de la palabra y cuidar, si es necesario, de la preparación de otros fieles que por una designación temporal han de leer las lecturas en las celebraciones de la misa, o sea, en el caso de nosotros. Entonces, como ven, esto está instituido por la tradición y la Iglesia Católica. Entonces, el hecho de ser un lector no es que cualquiera se va a subir al altar. Nosotros hemos sido llamados para subir, diríamos, como en una escalera, ¿no? De una escalera, el primer, peldaño, segundo peldaño, tercer peldaño. Pues nosotros, en lo que es la asamblea, estamos en el segundo peldaño. Porque nosotros subimos al altar, subimos al ambón, y no cualquier persona sube ahí. Tenemos que ser llamados por el Señor. Y por eso él también les hablaba de la procesión. Si me busca Isaías 52:7, a ver, 52:7. A ver, búsqueme usted Isaías 52:7, ¿qué tiene? Sí, para que no se me vaya a esconder ahí también. Entonces ahí nos dice que qué alegres son los pasos de aquellos que vienen a proclamar la buena nueva, ¿verdad? Y si alguien me busca en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, ¿lo puede buscar usted? No tiene la Biblia. Hebreos. Capítulo 4 y versículo 12. A ver, ¿qué dice? Dice. No, ese es. A ver, vamos a ver Isaías 52, 52:7. Sí. Por 52:7. 52:7. Si me equivoco, soy humano. Sí. Sed bienvenidos por los montes, los pies del que trae buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios. Palabra de Dios. Qué bienvenidos aquellos pies. Los pies, pues ahí se refiere a la lengua, a lo que aquellos que van a proclamar la palabra del Señor. Entonces recordemos que la asamblea no solamente está aburrida, como nos decía Isaías 54, ¿verdad? Sino que la asamblea también está esperando aquella buena noticia. Y esa buena noticia que nosotros vamos a dar es una palabra tan viva y eficaz, nos dice la palabra del Señor, como una espada de doble filo. Una espada que nosotros, si la palabra del Señor es viva, nosotros en la forma que prediquemos, tenemos que anunciarla con esa pasión para que la persona que la reciba esa viveza de la palabra. A ver, ¿qué me encontró Hebreos 4? No lo he encontrado. A ver, Hebreos 4:12, ¿verdad? Hebreos 4:12. Sí. A ver, vaya tomando nota para que le quede. A ver, la hermana lo tiene. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tiene? 2.
En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, no es una palabra muerta, viva y eficaz. Ajá. Más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Hasta ahí. Esa parte, vamos a continuar. Esa parte yo explicaba, no sé si con ustedes, a qué se refiere que es una espada de doble filo. Cuando el romano iba a pelear, él iba con espada o iba con la lanza a pelear y a luchar. Pero el romano siempre buscaba el corazón. Por eso cuando Cristo está crucificado y muere, le van al corazón para estar seguro que se moría. Pero cuando el romano era despojado de su protector que tenía, el escudo, de la lanza o de la espada con la que peleaba, el romano sacaba una pequeña espada que siempre mantenían aquí, aquí la mantenían. Si era zurdo, pues del otro lado. Entonces la sacaban, se le incrustaban a la persona, y como era una espada de doble filo, entonces podía cortar todos los órganos en cuestión de instantes. Entonces nos dice que la palabra del Señor es tan viva y eficaz. O sea, es tan viva, tan filuda y tan efectiva como una espada de doble filo. O sea que la palabra del Señor, cuando entra a usted, llega hasta lo profundo de su corazón y saca y descubre aquello que hay podrido, escondido dentro de nosotros. A ver, continuemos. A eso se refiere la espada de doble filo. Doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el lector, nosotros, con este ministerio que tenemos, somos aquellas personas encargadas de anunciar esa palabra, que sea viva y eficaz. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros, por medio de la liturgia, somos parte de ese pueblo que anuncia la palabra del Señor, ¿verdad? Y para ser ministro de la liturgia, tenemos que ser encomendados, tenemos que ser preparados, tenemos que conocer la palabra. Porque si alguien no conoce la palabra, nos dice el libro, búsqueme Romanos capítulo 10 y versículo del 13 al 17. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 10, del 13 al 17. Allí solo me acuerdo la parte del 17, cuando dice, aquí lo tiene la hermana, dice, el versículo 17 dice que, el versículo 17 dice que la fe nace por el anuncio de la predicación, y la predicación es el mensaje de Cristo. A ver, léalo, hermana. Desde el 13, pongámosle atención. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Esas son fórmulas que los hermanos no católicos utilizan para predicar su doctrina. Está en la Biblia, porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero también son fórmulas que utilizaban los apóstoles cuando comenzaron a enseñar el cristianismo. Y todas esas fórmulas, esas partes cortas, se encuentran más que todo en un libro que fue escrito más o menos por el año 67 después de Cristo, que no entró en los cánones de la iglesia porque era anónimo. Es uno que se le llama Didache, la Didache, o también le llama la Didache. Es un pequeño librito. Hay un texto bíblico, ya vamos a regresar, que está en la segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. 13, sí.
2 Timoteo 4:13, cuando San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuando vengas a verme, algo así, ¿verdad? Lo pueden buscar para rectificar. Cuando vengas a verme, ya Pablo está en la cárcel, tráeme, le dice, la capa, y tráeme los pergaminos que dejé, allá ahí está el nombre del fulano, sí. Trade, algo así. Entonces, le dice que le lleve los pergaminos. Entonces, San Pablo está haciendo referencia de que cuando él predicaba, él se va Troade, sí. Entonces está haciendo referencia que cuando él predicaba, utilizaba esos libros. O sea que Pablo no iba a inventar, él no iba a inventar cosas. Si ustedes ven, lo que yo les estoy enseñando y explicando está en la Biblia, en el diccionario, en el catecismo y en el compendio. Entonces Pablo llevaban esos libros porque no se podían salir. Entonces la vida Che y la vida G fue uno de los libros que utilizaron e incluso allí en la vida G es donde se encuentra el credo de los apóstoles. Ahí estaba escrito el primer credo de los apóstoles y después se hizo el credo de Nicea, ¿verdad? Que es el credo largo y el credo corto que nosotros le llamamos. Estábamos con los romanos, ¿no? Con romanos, a ver, estoy pendiente del tiempo porque yo sé que vamos a hacer dos clases ahora. Sí. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo alguien va a invocar a Dios si no ha creído en él? ¿Cómo lo van a querer? ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán de él? Sin que se les predique. Si no se les ha predicado. A ver, ¿qué más? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Oh, ahí está haciendo referencia al texto bíblico que yo le dije. 52:7. Me había dado cuenta de eso. ¿Los pies? No, le dice que cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Vea cómo las escrituras del Nuevo Testamento van haciendo referencia al Antiguo Testamento. En la lectura, fíjense ahí, sin querer nos damos cuenta, porque no me había fijado en esa parte, nos damos como cuenta dice la Escritura, cómo San Pablo, sin mencionar nada, está haciendo referencia a Isaías 52:7. Wow. Léalo de nuevo, ¿sí? Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Es lo que nosotros anunciamos. Te alabamos, Señor. Solamente voy a hacer un pequeño paréntesis. Ven aquí como San Pablo, porque es la carta de los Romanos, San Pablo se está refiriendo a Isaías 52:7. Hoy, cuando ustedes escuchen la lectura de la misa de ahora, que está de San Lucas capítulo 2 del 22 al 40, nos dice de que cuando María y fueron a la purificación de María y que presentaron al niño, como dice prescribe la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿a qué parte se está refiriendo? ¿A dónde decía eso? De que la mujer tenía que ser, búsquelo, a ver quién me ayuda, Levíticos capítulo 12, del 12 del 1 al 4 parece. Entonces, allí es donde está a lo que van a escuchar ahora cuando dice de que la mujer, de que María, de que va al rito de la purificación y de que podían matar una res o podían matar 2 pichonas o 2 tortolas. Entonces es importante, por eso ¿Qué capítulo? 12 del 1 al 4. Por eso es bien importante cuando uno estudia las escrituras, escudriñarlas, porque ahí está la vida eterna. Porque usted va conociendo, por ejemplo, hoy van a escuchar esa parte.
Pero la pregunta es, ¿a qué rito se refiere? ¿En qué parte de la Biblia está? Ayer, lo voy a criticar. Sí, la purificación. Ayer el padre, pero él dijo, si no me equivoco, dijo, está en Levítico 11. Yo le hacía así el 12. Sí. Pero no, bueno. Pero dijo, no estoy seguro. No estoy seguro, sí Ya, me equivoco, sí. sí me equivoco. Entonces, está, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién no lee? Levítico 12. Yo, A ver, lean. Y aquí se va a dar cuenta del sexismo que había ya en el Antiguo Testamento. A ver. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. Ok, ahí está. Ajá. Entonces una mujer, cuando le venía su menstruación, quedaba impura por 7 días, lo cual no podía entrar ni tocar ninguna cosa sagrada. Continúa, sí, perdón. El niño será circuncidado en su carne el octavo día. Al octavo día fue que lo llevaron, se recuerdan, en el templo, está todavía en el capítulo siempre 2, cuando lo llevaron al octavo día a ser circuncidado, de acuerdo a la ley de Moisés, dice también, ¿verdad? Pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. Entonces la mujer, si tenía su menstruación, quedaba impura por 7 días. Pero si había tenido un hijo varón, quedaba impura por 33 días más, haciendo un total de 40, que es lo que estamos celebrando ahora, ¿verdad? La Virgen de la Candelaria, desde la Navidad hasta hoy, son 40 días. ¿Y se sabe si era mujer, si era una niña? Sí, lo mismo. Ok, oiga el sexismo que había. A ver. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. Ajá. Si dio a luz a una niña, estará impura por 2 semanas, y lo mismo será doble el tiempo de su purificación. Esperará 66 días la purificación de su sangre. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Entonces, si era niña, eran 14 días impura, y 66 días en total, 80 días, el doble. El doble. ¿Por qué era? No sé, el Señor ahí está en la palabra. Hermano, yo hace una pregunta. No más es curiosidad, porque vaya, si a la menstruación le pasa a las mujeres cada mes, entonces prácticamente nunca se podía purificar. No, cuando eran mamás. No. Cuando también se purificaba, cuando tenían la menstruación. E incluso, si ustedes se recuerdan, la parábola del buen samaritano, que viene el sacerdote, viene el levita, el hombre está desangrado, pero no lo tocan, porque tiene sangre, y al tocar la sangre quedaban impuros. Y por eso, ya solamente es cosa mía, no podría decir por eso, por asegurar, pero cuando nos dice de que María andaba con José tocando a dónde tener al niño, dice que no había espacio para ellos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que si María iba a tener el niño en esa parte, los iba a hacer impuros a ellos, a todos ellos, porque no podían ni siquiera estar cerca de la sangre. Entonces, por eso es porque dice no había espacio para ellos. Y es por eso que ella se va y le dan ese lugar, ¿verdad? Ya. Entonces, pero ahora, para la purificación, la mujer ofrecía una res, o podían ofrecer dos pichones o dos tortolas. Ahora, lo interesante de esta lectura bíblica, y no me quiero concentrar mucho en eso porque voy a continuar, es de que también hoy nos dice que es la presentación del Señor. Pero si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la ley de Moisés, todo primogénito tenía que ser consagrado al Señor, ¿verdad? Y si no, tenía que ser rescatado. Entonces, cuando yo leo despacio esa lectura bíblica, nos está diciendo que el rito que se está llevando a cabo es por la purificación de María. Luego nos continúa diciendo la lectura, si se dan cuenta, de que el anciano Simón, él dice aquellas palabras que se conocen como el Nunc Dimittis,
que también se conoce como el Cántico de Salomón, cuando dice, ahora Señor, ya puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque ha visto al Salvador de Israel, que es luz de las naciones y para salvación de Israel. Entonces dice que ese niño va a ser un tropiezo para los israelitas. Él da esa profecía. Pero si ese sacerdote, ese hombre, ese anciano, bendijo a la madre y al padre y al niño, los únicos que podían bendecir eran los sacerdotes. Entonces nos está diciendo en una forma implícita que ese anciano que menciona allí era un sacerdote. Entonces, ahí es donde, si él tomó al niño, quiere decir que en ese momento es cuando se da la presentación al altar, ¿verdad? Lo está presentando. Y cuando lo está presentando, se lo está entregando al Señor, porque no dice que está rescatando a Jesús de ser primogénito. Lo está entregando y nos lo está entregando en la forma como el profeta Samuel fue entregado por su madre Ana. Por eso es que más tarde la lectura nos dice que ahí había una mujer anciana llamada Ana, que tuvo 7 años de casada y ya tenía como 84 años. Nos da un montón de pistas. Pero Jesús es entregado al Señor. ¿Y cuándo fue que Jesús, como fue entregado, Jesús tenía que morir como ese cordero? O sea que Jesús no fue rescatado como los primogénitos. No nos dice en la Biblia que fue rescatado. Que cumplió con todas las leyes judías, sí las cumplió. Pero ahí lo que nos está diciendo que Jesús es ese Samuel, el nuevo Samuel que fue entregado por su madre para el servicio del Señor. ¿Una pregunta? ¿No? Bueno. A ver, estamos todavía con la liturgia de la palabra, ¿no? Y terminamos con Romanos, sí, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, ese es el trabajo del lector. Y yo sé que para ahora tenemos más porque, y primeramente Dios, vamos a continuar con esta clase de formaciones. Pero sobre todo, lo más importante por esta parte, porque vamos a continuar con la otra, vamos a tomar unos 5 minutos de descanso, es de que ustedes se concienticen de que ustedes están dando y anunciando la palabra del Señor. Cuando Jesús viene, después que ha sido tentado por el diablo, y fue la lectura que tuvimos el domingo pasado, cuando Jesús viene, dice de que va a su pueblo, a Nazaret, y entra a la sinagoga. Entonces, y Jesús proclama la palabra, pero él proclama la palabra que había sido escrita, la palabra de Dios que había sido escrita por el profeta Isaías. Por eso dice que Jesús proclama a Isaías. Y nosotros que proclamamos la palabra de Jesucristo que ha sido escrita por aquellos hombres que el Espíritu Santo inspiró para dejarnos en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando ustedes vayan a anunciar la palabra, cuando vayan a predicar, una de las recomendaciones, tal vez para terminar esta sección, que yo les daría es que vengan, búsqueme, me estaba recordando de otro texto bíblico, búsqueme Jeremías capítulo 1 y versículo 8-9, porque ya lo he leído con ustedes, pero cuando ustedes vengan a leer la lectura, por favor déjense un tiempo para arrodillarse en frente del Santísimo y pedirle al Señor que les ilumine su mente, que les abra sus labios, porque lo que ustedes están haciendo es anunciando la palabra de Jesucristo. Jeremías capítulo 1 y versículos 8 y 9. Y de un solo me van a buscar Ezequiel 3, 18, 19. Entonces, si ustedes tienen miedo, vayan enfrente del Señor, hínquense enfrente del Santísimo y pídanle al Señor que abra sus labios. ¿Qué fue lo que Jeremías hizo? Estaba joven cuando Dios le dijo que iba a ser profeta. ¿Lo encontró, hermano? ¿Sí? Entonces Jeremías dice, pero Señor, pero si yo soy joven, ¿cómo voy a anunciar tu palabra? Dice que Dios extendió la mano, le tocó sus labios con un tizón o con brasas para que pudiera pronunciar la palabra del Señor. Lleguemos unos minutos antes de la misa, ínquese, pídele al Señor y ya va a ver qué diferencia va a tener cuando usted proclama. A ver cómo dice. No les tengas miedo,
Porque mucha gente dice, perdón, me voy cortando, suben al púlpito, es que a mí me da miedo, yo tiemblo. ¿Y qué es lo que le da miedo? Si usted va con el Señor, ¿qué miedo tiene usted? Si usted está ahí porque usted ha sido elegido, entonces ¿qué miedo está ahí? Si usted no fuera elegido, usted estuviera en la asamblea. No quiere decir que los de la asamblea no están bien, pero el Señor lo ha elegido a usted. ¿Por qué lo ha elegido? Yo no sé.